Gracias, doctora Fabiola León Velarde. Ajustada el tiempo, nos ha hecho su exposición en la forma brillante y de conocimiento en el tema que se ha propuesto hacernos llegar el día de hoy. Y ahora corresponde a la distinguida audiencia hacer las preguntas o comentarios que considere conveniente para la respuesta que nos hará la doctora León Velarde. Y sus aportes también, dice la doctora. Doctor Gustavo González. Sí. Bueno, primero felicitar a la doctora Fabiola Velarde por tan brillante exposición y sobre todo felicitarla por su brillante carrera, ¿no? Como ella se ha desarrollado como investigadora de laboratorio y luego finalmente dirigiendo la política de investigación. En realidad dirigir la política de investigación es sumamente compleja y sobre todo si es que nosotros no cubrimos todos los ángulos que refleja tener un resultado de investigación y eso hacerlo una política pública. Uno de los primeros problemas es desarrollar o generar investigadores. Yo no sé si todas las universidades generamos investigadores o mayormente generamos técnicos de la investigación. Y creo que ese es un problema muy serio porque el científico tiene la capacidad para poder identificar un problema y generar una propuesta de investigación. Luego, el otro problema que tenemos y que lo ha manifestado muy claramente es la difusión de la investigación, es decir, las publicaciones todavía son muy bajas. Nosotros somos grandes acumuladores de información basados en investigaciones, pero casi nada se publica. Y eso se debe a que no generamos políticas para desarrollar la difusión de la investigación y las universidades tampoco se esfuerzan en generar que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades de escribir. Y eso es un problema latinoamericano, no solamente es peruano. Y se basa probablemente que nosotros hemos sido cultura oral todo el tiempo y no hemos tenido escritura en la época prehispánica. Creo que CONCITEC y las universidades deberían promover las publicaciones premiando a los que publican, pero a los que publican, a los peruanos que publican, porque yo veo muchas publicaciones donde el primer autor siempre es un extranjero y lo que nos interesa es que los peruanos aprendan a escribir. Y el CONCITEC podría, por ejemplo, así como da fondos para investigación, debería dar fondos para publicación de universidades públicas, siendo el primer autor un investigador nacional. Otro problema es cómo nosotros llevamos la investigación a una política. Nosotros tenemos dos ejemplos acá presentes, muy claros, la de la deficiencia de yodo, y está el doctor Pretel. Fue gracias a su ímpetu y tenacidad individual que se logró hacer una política de un programa de investigación que empezó de la investigación básica hasta la aplicada. Se logró desarrollar un programa nacional que ya no se ha mantenido a través del tiempo, pero fue importante porque ahora se puede decir con orgullo que se logró la desaparición de la deficiencia de yodo y el bocio endémico en Latinoamérica. La doctora León Velarde también, me acuerdo que juntos hemos ido hacia el Consejo Andino de Naciones para lograr que el mal de montaña crónico sea considerado como una enfermedad pública y se logró en el ministerio, pero nunca más se avanzó. Es decir, todavía hay unos cuellos de botella que no nos permiten lograr que la investigación aporte a la sociedad a través de que los políticos decidan usar la investigación como una herramienta necesaria para sus decisiones. Hay el otro problema que es muy serio y es lo que respecta al manejo de fondos. Y felizmente, gracias a CONCITEC tuvimos una experiencia muy importante que son los círculos de investigación, que permiten que una universidad, por llamarle líder, pueda unirse a otras universidades para fortalecer la investigación. Entonces, tuvimos un círculo de Cayetano Heredia con 3 universidades de provincias. Puno, Pasco y Iquitos. Y lo importante es que uno detecta muchas cosas ahí. Uno, primero, que de verdad la investigación en provincia está muy
venida menos y falta fortalecer mucho ahí. El otro problema es que los manejos de los fondos no es fácil. O sea, así se puedan conseguir fondos, no los pueden manejar adecuadamente. No es que sean inadecuados de manejar, sino que la estructura burocrática es tan complicada que hace difícil. Por ejemplo, una de las ideas de Concitec es que las universidades puedan conseguir fondos adicionales. Entonces, Puno consiguió fondos con resolución rectoral, todo. Nunca se pudo sacar los fondos. Nosotros obtuvimos un proyecto de los fondos de Cano Minero de Cerro de Pasco a través de un concurso público. Hace 3 años. Hasta ahora no podemos completar el estudio porque, a pesar que el rector da la anuencia, el vicerrector, todo el sistema burocrático es tan complejo y complicado que no se puede. Entonces quiere decir que a pesar que podamos tener todas las herramientas, entusiasmo y los fondos, siempre van a haber cuellos de botella que no nos permiten desarrollar. Y pienso que eso tenemos que abordarlo en tema general. O sea, es muy loable todo lo que se está haciendo, pero aún faltan algunos ajustes, sobre todo cuando queremos fortalecer la investigación en las universidades públicas. Creo que Concitec debería fortalecer esos programas, por ejemplo, estos círculos, que permitan que instituciones desarrolladas puedan juntarse con instituciones que deseen desarrollarse para poder hacer crecer la ciencia y la investigación en el país. Gracias. Vamos a hacer un primer bloque de preguntas y antes de darle la palabra a la doctora Fabiola León Velarde. Después abriremos otros bloques para seguir haciendo. El doctor Cabezas, Burstein y Guerra van a ser. Doctor Cabezas. Aunarme a las felicitaciones de la doctora León Velarde. Yo siempre he pensado de que los que asumen cargos directivos referidos a investigación deben haber hecho alguna vez en su vida, aunque sea una investigación, ¿no? Y eso siempre digo en mi institución, tenemos como 30 años, siempre esa ha sido nuestra, bueno, es lo que decíamos, pero ya ahora tenemos el privilegio de que una investigadora esté conduciendo el Concitec y conoce todos los avatares que pasa un investigador para lograr lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que esa es una grandísima ventaja que tenemos de alguien que dirige una entidad como el Concitec. Quería comentar en relación a lo que mencionó la doctora, la retención de talentos. Nosotros hicimos ese esfuerzo de traer gente que había estado 10, 20 años afuera y que estaban desarraigados y querían volver al Perú, pero tenían una tan buena posición que era complicado pagarles lo que le pagaban, por ejemplo, en Londres, ¿no? Logramos traer. Empezamos con uno y lo que hicimos es que la mitad de su salario le pagaba el Concitec y la otra mitad el INS. Y tenemos el orgullo de decir que este doctor, que es Heiner Guío, desarrolló un gran proyecto que es el genoma humano peruano, ¿no? Que va a ser un aporte muy importante a la medicina del futuro. Pienso ahora que hay este avance tecnológico. Sin embargo, prácticamente hemos incluido como a 4 más, pero no lo hemos podido retener porque eso se acabó, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver el mecanismo de que, primero mostrar que sí funciona, y Cayetano lo ha mostrado y otras universidades también, las gentes que han venido están aportando mucho y eso creo que vale la pena hacer esa inversión. Lo otro en relación a que en salud no hay programas todavía como los tiene agricultura y pesquería. Les debo contar de que el año 2012, 2013 trabajamos una propuesta junto con el MEF de programas de innovación tecnológica, de investigación y tecnologías, paralelamente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería y también Salud. Entonces, lo que pasa es que con los cambios que han habido a nivel de los ministerios en los gobiernos, los que han logrado darle continuidad a estos programas de línea y en salud se quedó, pero los fondos están en el MEF y lo gracioso es que los del MEF creen que sigo siendo yo autoridad y me llaman, me dicen, oye, ¿qué pasó con esto, no?
Y ahí está el fondo. Yo asumo que está destinado peso y no se puede gastar en otra cosa. Es cuestión de ver dónde está. Y eso era un fondo con el Banco Mundial y el Tesoro Público. Y es un programa similar al de Linía. Y yo todos los domingos veo en el comercio que Linía está convocando proyectos, investigadores y uno ve, ¿no?, que en salud yo creo que eso puede ser una ruta que el CONCITEC podría canalizarlo. Y el otro tema en relación también al financiamiento en el canon, nosotros también tuvimos ese interés de asociarnos con las universidades de las regiones, porque ahí estaba el billete, pero sí está efectivamente la plata. Pueden comprar equipos y han hecho grandes laboratorios muy sofisticados en las regiones, pero el gran problema es que no pueden financiar la contratación de investigadores. Y eso es un problema común a todas las universidades. Hemos estado en Cajamarca, en Trujillo, en Cusco, etc. Y creo que sí hay, como menciona la doctora, amerita una norma a nivel del Congreso que vea esto y que sí, pues, porque ¿qué hago con equipos altamente sofisticados y no tengo personal para que lo utilice y haga investigación, genere conocimiento, ¿no? Entonces eso creo que sí amerita una norma, porque si no se hace eso, en realidad eso va a seguir como está y va a haber muchas limitaciones en ese aspecto. Y lo otro en relación a la innovación y tecnológica, y creo que se avanza bastante y la orientación está dada a esto, a la investigación, a la innovación. Sin embargo, yo pienso que por eso también, por lo que lo hemos vivido, no hay mucho esto de la innovación social, ¿no? De que la innovación tecnológica está bien, hay que hacerla, pero no debe quedar ahí, eso debe contribuir a una innovación social. Entonces yo creo que eso es un énfasis que creo se le debiera, sí creo se está viendo, pero yo creo que hay que poner un énfasis, porque al final lo que queremos es el bienestar de los peruanos, ¿no? Y para llegar a eso debemos hacer también innovación social. Por eso también lo veo que los jóvenes, una vez ahí en San Marcos hay una iniciativa del 1551 que es una incubadora, están muchachos con muchas ideas para hacer tecnología, pero cuando uno le plantea que eso cómo lo aplico, no dicen eso ya no es novedad, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no? Entonces están buscando, lo cual no está mal, pero yo creo que debe haber personas también orientadas a cómo ese conocimiento que se genera, esa tecnología puede contribuir al bienestar de las personas. Y finalmente, en relación a las alianzas estratégicas, creo que también es importante fortalecer eso, porque muchas veces duplicamos la compra de equipos, investigación, etcétera, y debería haber un mapa de todo lo que tenemos en cuanto a investigadores, a infraestructura, equipamiento, y bajo objetivos comunes de desarrollo podamos participar todos los que están interesados y tienen experticia en el tema, ¿no? Sean con universidades regionales, las nacionales, las de Lima o las nacionales en general. Yo creo que esa alianza es estratégica. En el caso de San Marcos está intentando de hacer centros de desarrollo regional basados en estaciones de campo que tiene el Instituto Veterinario de Investigaciones de Altura, que tiene 5, tiene extensiones gigantescas de terrenos, muchas veces subutilizados. Yo creo que si se hacen alianzas estratégicas bajo objetivos comunes para contribuir al desarrollo regional, yo creo que todos vamos a tener la voluntad de hacerlo, y yo creo que es factible esto con las universidades de las regiones y las universidades que también están en Lima. Y como ya se ha mencionado, yo creo que es imprescindible ver juntos hacia adentro del Perú y también hacia afuera, ¿no? Y una anécdota es de que hace poco se fue a hacer uno de estos centros en Yantaló, que está en Moyobamba, y encontramos ahí muchos norteamericanos más interesados que los peruanos en hacer cosas por nosotros, y ahí surgió una red internacional. Y yendo a la provincia encontramos más contactos internacionales que estando en Lima, ¿no? Entonces hay varias cosas creo que se podrían hacer bajo ese tipo de alianzas, y me alegra que está en ese sentido la orientación que tiene el CONCITEC. Excelente, gracias. Gracias, doctor Cabezas. El doctor Burstein. Bueno, yo también quiero unirme a las felicitaciones a la doctora León Velarde.
ella como bióloga e investigadora, espero que tenga éxito en la gestión que se ha propuesto. En algún momento el doctor Roger Guerra también tuvo esa responsabilidad y hemos tenido interés en el problema de investigación en la Academia Nacional de Medicina en diferentes certámenes. En el año 2012 hicimos un simposio sobre la investigación y posteriormente han habido una serie de actividades tanto universitarias con el doctor Perales, que se ha manifestado que la universidad no cumple su rol si es que no hace investigación, y otras entidades. Recientemente acaba de terminar la semana pasada un congreso, el 4º Congreso de Innovación, de Gestión e Investigación en la Universidad Católica, y San Marcos tiene para noviembre también una programación para los mismos objetivos de ver gestión en la investigación en el país, investigación académica en las universidades públicas. O sea que hay un interés permanente de la incentivación de la investigación. La doctora León Velarde y el doctor Cabezas también se han pronunciado en su momento en la importancia que tiene el recurso humano que debe dedicarse a la investigación, y es uno de los problemas serios que nosotros tenemos. Y hay normas, ya se ha dicho, que entraban la posibilidad de que la gente se dedique y haya una motivación para la investigación desde los diferentes niveles, desde la educación inicial inclusive. Ayer estuve con el doctor León Trachtenberg, que es un educador, y ellos han creado una escuela especial en donde la educación se orienta más hacia la búsqueda, no solamente al conocimiento, adquirir conocimiento por registro, de marcación de ideas predeterminadas, sino motivarlo a que busquen a través de la investigación la solución de problemas más complejos. Entonces la incentivación de la investigación debe venir desde las etapas primarias. Pero cuando se llega ya al nivel universitario y a nivel de las posibilidades de dedicarse a investigación, tenemos la dificultad y la ausencia de apoyo en realidad al recurso humano que se dedica a la investigación. Y uno de los casos paradigmáticos es el mío propio. Yo tengo actualmente 60 años de servicio al Estado en las áreas de educación y de investigación en salud pública. Y he tenido responsabilidades, he sido designado en algún momento por resolución rectoral como investigador permanente del Instituto de Medicina Tropical Daniela Carrión. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado desde el punto de vista salarial? Salió un decreto de urgencia en la época de Fujimori que fijaba limitaciones a los salarios de los docentes. Entonces, uno no podía recibir, y eso es vigente hasta ahora, las bonificaciones que corresponden si es que uno está en dos áreas del sector público. Y mi responsabilidad en el sector público era en el Instituto Nacional de Salud como jefe de laboratorio referencial a nivel nacional de diagnóstico de lepra, cargo de carácter administrativo. Y en la docencia universitaria estaba como profesor principal con ese cargo de investigador permanente, fui director universitario en un momento determinado, y mi salario se redujo a 750 soles, que es lo que gano actualmente en condición de cesante, y mi haber básico es 5 centavos. O sea que si esa es una gestión para duplicarme el haber básico, voy a tener como haber básico 10 centavos. Eso parece una cosa ridícula, pero es así, yo tengo la documentación. Entonces es absolutamente absurdo. Nunca se logró abolir esa resolución suprema, inclusive con demandas que hemos hecho los profesores del área médica para que se derogue ese artículo y haya la posibilidad que se incentive la promoción, la captación de recursos humanos en las áreas docentes y de investigación en la Universidad de San Marcos. Actualmente tenemos una situación de crisis en el Instituto de Medicina Tropical muy seria porque no hay capacidad de captación de recursos humanos. ¿Qué voy a hacer yo si en un momento determinado llevé a 5 dermatólogos para que trabajaran con nosotros en medicina tropical? Trabajaron un año conmigo y después, como no se les podía dar ni viáticos, ni había capacidad de captación, dejaron. Ahora no funciona prácticamente la parte de investigación en los aspectos de dermatología tropical que yo establecí en el Instituto de Medicina Tropical. En el Instituto Nacional de Salud tengo en condición ad honorem la dirección de la revista Medicina Experimental y Salud Pública. Recibo del instituto 1.700 soles por 50 años de servicio a la universidad. ¿Quién se dedica en esas condiciones? ¿Qué oferta podemos ofrecer nosotros a gente joven que queremos que se dedique a la investigación
cuando hay esa perspectiva económica tan sombría. Y lo vemos en las actividades institucionales. Yo he sido creador de la Sociedad Peruana de Dermatología y del Círculo Dermatológico del Perú. La gente se orienta más a las cosas de carácter práctico, y en los congresos y en los cursos que dictamos con cierta regularidad, y tenemos inclusive revistas, se orienta más a la cosa práctica. Entonces, aparte de dermatología cosmética, pero lo que es la dermatología clínica y la solución de los problemas de investigación, nadie va. Hay muy poca gente que va, hay poca motivación, porque no hay un incentivo en ese aspecto. Entonces, el problema del recurso humano es un asunto que la doctora debe un poco, con la responsabilidad que tiene de orientar la cosa relacionada con la investigación y cuáles son los aspectos que deben fijarse, en que el recurso humano debe analizarse para que pueda ser atractivo. Yo fui presidente del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud y propusimos que se cree, lo que actualmente se está también analizando, una carrera de investigador científico, en donde haya la posibilidad de hacer realmente una carrera formal, con grados y remuneraciones adecuadas, que sean atractivas, como es en otras partes del mundo, para que un investigador tenga la seguridad, quien se dedique a investigación, tenga la seguridad que va a tener un futuro por lo menos asegurado. Hemos iniciado hace algunos años con el doctor Cabezas algunas investigaciones sobre la leishmaniasis en el tratamiento con plantas medicinales, que yo tengo hasta ahora la coordinación de esto, con subvención japonesa, porque ni la Universidad Científica del Sur ni la Universidad de San Marcos tenían capacidad de cobertura para poder hacer esas investigaciones. Cayetano Heredia vive mucho con las investigaciones que se realizan con donaciones extranjeras. Entonces, el recurso humano, la capacidad de cobertura económica y de la captación del recurso humano es absolutamente indispensable. Si no, todos estos certámenes que realizamos permanentemente tratando de buscar cómo se organiza una adecuada gestión e investigación, va a la nada, porque no tenemos la base fundamental, que es el recurso humano que se dedique a aspectos relacionados con la investigación en el aspecto médico-científico y en otras también. Gracias. Gracias, doctor Burstein. Para terminar este primer bloque, el doctor Roger Guerra. Sí, señor presidente, que me descuente en estos minutos. Fabiola, bienvenida. Te felicito no solo a ti por tu exposición, te agradezco. Creo que hay que felicitar al gobierno por tu designación y a la academia por traer un tema de esta importancia. Has dicho al inicio que se trata también de que haya un ecosistema necesario para ciencia y tecnología. Lo mío va a ser una reflexión atrevida, breve, prometo, pero que apunte a ello. Pues creo que como ecosistema para ciencia y tecnología, Perú tiene algunas cosas a favor, problemas naturales, en fin, geografía, enfermedades también, pero mucho en contra. Y de eso voy a tratar brevemente. Con frecuencia las comparaciones se hacen con países vecinos, pero hay que compararnos con los países que desarrollaron en ciencia y tecnología. Y ese desarrollo no empezó en universidades. La investigación como obligación universitaria la trae Guillermo von Humboldt a la Universidad de Berlín recién hace 200 años. Antes era transmisión de conocimiento y otorgamiento de grados, pero ya existían las academias, la Royal Society de Londres, y ahí se llevaban las investigaciones, los avances, y había un enorme aprecio por esa actividad. Iba la nobleza inglesa a escuchar los avances, Newton y los demás. En tanto que en España, de donde procedemos por este lado, ocurrió lo contrario. Hubo una cierta aversión a la ciencia. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque la cultivaban los árabes, que eran los enemigos, y en parte los judíos, que tanto beneficio hicieron para España.
Entonces pensar en química, en tintes, en matemáticas, en astronomía, que la cultivaban los árabes, eso era cosa para moros. Un señorito español debía manejar la espada y la pluma. Y las consecuencias las pagaron. España se perdió, las revoluciones industrial y científica, etc. Hay cosas difíciles de creer. Felipe II prohibió que salieran los académicos españoles a Alemania, donde se nutrían. Esta vez el temor fue religioso. Ahí había nacido el protestantismo. De manera que esa es una situación muy, muy compleja. Por tanto, creo que el ecosistema no es el más favorable en Perú. Tengo un par de apuntes más. Casi yo lo plantearía como desprecio acá versus aprecio por la ciencia y tecnología allá. Y se extiende a algunos países que se han mencionado. Singapur, Malasia, fueron colonias inglesas. Entonces ellos tuvieron todo el espíritu protestante, sajón, de estudio, y la enorme ventaja del idioma inglés. Recordemos el caucho robado acá y sembrado en hileras en Malasia, y se acabó la riqueza nuestra. Un par de cosas más preocupan las universidades. En Perú sí ha habido investigación científica reciente. Recientes son los últimos 150 años. Y ahí está Carrión, él la inició. Su sacrificio fue de una motivación extraordinaria y determinó que floreciera en Perú la microbiología, la clínica. Acá se descubrió el tratamiento para el mismo, etcétera, etcétera. Y esta Academia Nacional de Medicina, alentó estas cosas. Tenía concursos anuales con premios en efectivo para trabajos sobre verruga peruana. Todo esto iniciado por Carrión. También aprovechó esta academia, con la presidencia sobre todo de don Carlos Monge, el tema de altura. Y sus actas están llenas y sus revistas están preñadas de todas las investigaciones que sobre ese tema se hicieron. De manera que hay que reconocerlo. No la universidad, varios de ellos fueron universitarios, pero las nuestras, como la ilustre Salamanca, en España no investigaron, ni les interesó la ciencia. Hay que acordarse del dicho de don Miguel de Unamuno, filósofo, rector de Salamanca. Nuestros trenes corren en España al igual que en los países que los inventaron. Manejamos por igual la tabla de logaritmos. Luego allá, que inventen ellos. Uno tiene que leer 2 y 3 veces esta afirmación para, sobre todo, procediendo de quien viene. Voy a terminar. Creo, se han dado sugerencias acá, hay muchas. Esquema que nos ha presentado Fabián me parece muy atinado. Una suerte de advertencia personal. Hay también algunas pseudo instituciones científicas que pretenden hacer investigación, sobre todo para fines de programa, de propaganda y de reclutamiento de estudiantes. No voy a mencionar nombres, pero ustedes recordarán los avisos en la carretera de experimentos para lograr agua en el desierto, etcétera, etcétera. Eso no está bien. Eso es simular investigación, que creo que es más grave que no hacerla. Quiero terminar en positivo. Bueno, decir que el lucro en universidad aleja a la filantropía. Esto que hemos admirado de la generosidad sajona, norteamericana, en fin. Para alentar esto, estas sumas muy importantes donadas para laboratorios, equipos, investigación, ¿quién la va a dar acá a una universidad de lucro? ¿Quién? ¿Para que haga más dinero el propietario? Pero ahí entra con mucha habilidad la propaganda mayor. Quiero terminar en positivo, pedirle al señor presidente, nuevo entrante, el doctor Morales Soto, que nos regale otra reunión así, porque este es un tema muy largo. Y agradecerte, Fabiola. Muchas gracias. Gracias, doctor Guerra. Vamos a darle la palabra a la doctora Fabiola León Velarde para que haga
las respuestas y los comentarios de este primer bloque. Ante todo, muchísimas gracias por los comentarios y los saludos viniendo de quien miren, realmente los aprecio muchísimo. Creo que no puedo más que compartir todos los comentarios que se han hecho y agradecerlos también porque dan cuenta de que somos muy conscientes de dónde tenemos que concentrarnos, ¿no? Y creo que lo primero que tiene que ocurrir es que seamos conscientes que hay un problema, ahora sí, urgente y puntual, que es el talento humano, ¿no? ¿Quiénes van a generar ese conocimiento? Siempre hemos sido de alguna manera conscientes, pero como los otros problemas eran igual de importantes, es decir, no había recursos, no había otros espacios para hacer investigación, no habían esos fondos estratégicos, entonces como que no veíamos que el problema más importante o donde debemos concentrarnos es en el recurso humano. Ahora sí está clarísimo, empiezan a haber fondos, empiezan a articularse, las instituciones empiezan a conocer mejor su rol y nos damos cuenta que no tenemos las capacidades. Entonces, en eso tenemos que poner todos los esfuerzos más importantes. En ese sentido, me estoy reuniendo con las universidades. Mi primera reunión va a ser con la Universidad de San Marcos para justamente ver de cerca esos problemas. Porque conversar con los investigadores, conversar por supuesto con el rector, los vicerrectores, para entender mejor ese tema de las limitaciones para reconocer al investigador ya de una manera práctica, la manera para manejar los fondos. Se han hecho comentarios sobre el manejo de los fondos y he recibido yo también eso como comentario, que debe de alguna manera separarse de cómo los fondos de investigación se manejan con respecto a los fondos de logística, compras, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que está en la agenda como prioritario y como digo, me parece muy importante que ya lo vayamos reconociendo y vayamos conociendo además dónde están las trabas, porque es ahí donde vamos a poder actuar. Coincido con el doctor Gustavo González, efectivamente el tema de la producción científica es bien importante y poder mostrarla, porque hemos estado acostumbrados a o escribir poco o escribir en lo que se llama literatura gris, ¿no? Que quiere decir que no está refrendada por los investigadores que son los pares. Entonces, a lo mejor es una buena investigación y una buena producción de conocimiento, pero si no, hoy en día, si no está refrendado a nivel internacional, con todas las críticas que hoy también tiene el sistema de edición científica, es verdad, pero esas son las reglas de juego. Entonces, algunas revistas y algunas investigaciones deben estar también en el sistema que hoy es el sistema reconocido. Y por otro lado, relevar aquellas que no tienen la capacidad para poder hacer una publicación en el sistema internacional. Ese es otro problema que ha salido en la reunión con las universidades nacionales, particularmente la Universidad Nacional de Tumbes, la Universidad de San Agustín, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Claramente han solicitado al CONCITEC que los ayudemos a escribir, a generar el marco lógico para proyectos de investigación, porque no es que no tengan las ideas, sino que por ahora hay una metodología también que los organismos multilaterales desean para conseguir los fondos y ellos consideran que todavía no tienen esas capacidades, y lo mismo para publicar en una revista de alto nivel. Entonces, esos fondos o esa generación de capacidades somos conscientes que debemos trabajarlo probablemente a través de instrumentos como los círculos de investigación, que efectivamente son dos fondos interesantes porque nos permiten vincular a las universidades. El tema de innovación social, aquí también se ha tocado un tema que en el CONCITEC lo estamos empezando a discutir, también con las universidades públicas. Particularmente ya me ha buscado un grupo de la Universidad de San Marcos demandando que el CONCITEC también tenga en su base de datos las ciencias sociales y las humanidades.
y la arqueología, una de estas personas fue la arqueóloga Ruth Shadi, ¿no? ¿Dónde está la arqueología?, me dice, doctora. Porque es verdad que nos hemos concentrado en las ciencias, ingeniería, ciencias de la salud, en fin, ciencias podríamos llamar duras y de la vida, pero no tenemos una base de datos de las ciencias sociales y de las humanidades. O sea, ¿quiénes están investigando en esas áreas? Ahora, el nombre de CONCITEC dice Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero hoy en día sabemos que es casi imposible impactar realmente para llevar desarrollo tecnológico o salud si no trabajamos de manera coordinada, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos. Bueno, creo que en la minería es muy palpable de cómo tenemos que trabajar con diferentes profesionales para mostrar que todavía el Perú debe seguir obteniendo recursos de la minería, pero debe hacerlo entendiendo el entorno en que se encuentra. Y salud, yo creo que cuanto más en salud, ustedes conocen bien que para adherir a un tratamiento o para disminuir enormemente una enfermedad, hoy en día es muy importante, sobre todo en las diferentes comunidades, trabajar con sociólogos, con educadores, además con economistas, abogados, para entender en su conjunto lo que significa no tener salud, ¿no? en alguna región o en alguna comunidad. Entonces, doctor Cabezas, es un tema bien importante para generar además innovación social, o que la innovación social nos ayude a que realmente los desarrollos tecnológicos tengan impacto y lleguen donde deben de llegar. Necesitamos esas otras disciplinas. Como digo, estoy en un debate importante en el CONCITEC porque hay diferencias al respecto. No porque si CONCITEC ya tiene pocos recursos y no los concentra, menos vamos a poder ver el resultado de los recursos del CONCITEC. Pero por otro lado, creo que somos muy conscientes que necesitamos trabajar de manera multidisciplinaria y las ciencias sociales y humanas son muy importantes, no solo para buscar impacto, sino para generar esos profesionales que el país necesita. Entonces, esperemos que poco a poco podamos incorporar en nuestra base de datos también a las ciencias sociales, las humanidades y otras profesiones que hoy no están, pero que están reclamando de manera importante por estar. Y que esos ecosistemas de innovación incluyen, por supuesto, a esos profesionales. Creo que los otros comentarios han estado dirigidos a dar más evidencias de lo importante que tiene que ser hoy para nosotros resolver el tema de los investigadores. Se está trabajando, doctor Burse, en una ley del investigador. Ya la debo estar por presentar al Congreso, ojalá la próxima semana. Necesito un poco de vara ahí. Pero perdón por la broma, pero todavía no es como ley, ¿no? Sino queremos empezar de a pocos, como que tenga algunas posibilidades de, por ejemplo, entrar por otro camino a las universidades públicas, que no sea por el camino usual del docente, que sea reconocido en los institutos públicos y que tenga un fondo que permita mejorar el salario, y ahí hay que trabajar a dos niveles. Tener el fondo, que no necesariamente tiene que ser del MEF, pero puede ser de distintas instituciones, pero también que sea posible recibir el bono. O sea, ahí hay que trabajar realmente a varios niveles, pero todo eso está contemplando la ley, que ojalá, como digo, hay muy buena apertura de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ojalá puedan comenzarse a debatir, y como es necesario que la vayan poniendo en agenda. Doctor Roger Guerra García, gracias por los comentarios siempre muy iluminadores y además agudos. Yo espero pues que vayamos construyendo ese ecosistema, que es verdad que es complejo construirlo, pero como creo que he mostrado, ya empezamos a tener
mucho interés, eso es creciente, yo lo siento desde el primer día en Concitec. Las universidades no dejan de acercarse, cómo podemos trabajar de manera más conjunta. Los institutos, yo me había hecho una agenda de visitar a los institutos de investigación, a mí me ganaron la mano, ya me visitaron 3, de manera que hay muchos deseos de que trabajar en conjunto y mucha certeza de que la investigación no puede seguir siendo una tarea de unos pocos. Así es que en eso soy optimista, ojalá no me equivoque. Y bueno, creo que he cubierto con eso la mayoría de opiniones y tendremos que ver cómo involucramos en realidad a todas las universidades que quieran hacer investigación de calidad. Gracias, doctora. Vamos a iniciar el segundo bloque con el doctor Arce, el doctor Pretel, el doctor Calderón y el doctor Peña Cabrera. Perdón. Peña. Correcto. Sí. Ahí está. ¿Aló? Sí. Gracias, señor presidente. Yo quiero también sumarme a las felicitaciones a la doctora León Velarde. No por inercia, he venido especialmente a escuchar a la doctora porque conozco de sus merecidos pergaminos y de sus altas capacidades. Se lo digo con la sinceridad que he hablado siempre. ¿Me va a permitir usted que haga una apreciación, acaso muy personal, de su presentación? Una integral y 2 en niveles distintos. Llegué tarde y pido disculpas, señor presidente, a usted también. Mire, una apreciación integral me permite admitir lo que ya sabía, que usted llega al cargo con pleno conocimiento de la problemática de la investigación en el Perú. Y las otras 2, una la sentí cuando comencé a escucharla recién, al sentarme aquí en este lugar, como que el proceso de investigación que se viene haciendo en el Perú adolece de 2 tipos de situaciones que denotan su debilidad, la del Concitec, digamos, y la de la investigación en el Perú. Una debilidad que se traduce en la normativa, en una normativa que requiere una serie de modificaciones porque no le dan todas las oportunidades y todos los atributos que necesita para realmente hacer un trabajo más efectivo en la materia de investigación. Y la otra, el otro grupo de debilidades, que son más bien debilidades porque no se han estado cumpliendo aquellas normativas que ya existían. Aquí anoté, mientras mi lapicero me permitía la tinta, porque se me ha acabado, que unas son pues debilidades de carácter estructural y que la ley tendrá que modificar. No, aquí está nuestro representante, el doctor Gino. Le diremos que es el embajador de la academia para estas cosas. Y la otra que me atrevo a llamar coyunturales, que quienes debieron ir aplicando lo que tenían a la mano no lo hicieron. Yo deseo que en estas cosas tenga usted éxito, realmente. Pero cuando comentó usted las debilidades existentes, tanto normativas como coyunturales, o estructurales y coyunturales, si me permite ser un poco más preciso, y referirse a la debilidad existente en la investigación en salud. Entiendo que usted se refirió más a la investigación biomédica, y así lo entendí. Pero a renglón seguido
lo que pudo haber sido una inicial frustración mía de decir, hemos andado mal realmente, mencionó usted todas las investigaciones que se vienen haciendo y si las revisamos, usted las mencionó, todas tienden al desarrollo del país. Todas tienden al desarrollo del país. Vengan de la empresa asociada a la universidad o no, ¿no? Pero tienden a que el país crezca y desarrolle. Y eso, desde mi punto de vista, yo sé que usted piensa igual, es generar salud. No hay salud sin desarrollo. Lo biomédico seguramente necesita mucho más y hay que apoyar. Pero lo otro también hay que apoyar porque eso tiende a que el país desarrolle. Desde buscar nuestro salmón o no sé, ¿no? Y eso hay. Y el otro punto es que, claro, hay que promover la carrera de investigación, ¿no? Hasta ahora han sido los docentes, yo me incluyo a la cola porque algunas investigaciones debo haber hecho, pero de muy segundo o tercer nivel, pero los docentes han sido los que de algún modo han estado promoviendo la investigación. Entonces, yo le pediría que, sin perjuicio de promover la carrera del investigador y darle todos los recursos necesarios para que prospere esto en el Perú, no se deje de alentar a los docentes propiamente dicho, porque en realidad el docente es el germen o constituye el núcleo de semilleros de futuros investigadores. Eso quería comentar y le pido disculpas si he hecho apreciaciones que son muy personales, lo repito, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Melitón Arce. El doctor Eduardo Pretel. En primer lugar, expresar nuestras felicitaciones por la elección tan acertada de la doctora León Velarde a un cargo en el que desesperadamente la necesitábamos. Y gracias por aceptar esta responsabilidad. En realidad, tu exposición ha sido lo más ilustrativa sobre la situación, los problemas y las perspectivas. Y ya repitiendo un poco lo que se ha dicho, porque no hay nada más que agregar, quisiera enfatizar en dos aspectos. Uno, lo que se ha señalado como crítico para que la investigación científica en el país se desarrolle o se refuerce o mejore y que ésta sea beneficiosa para el crecimiento y desarrollo del país. La escasez de recursos humanos y la escasez de entidades donde desarrollarse esta investigación. Si no existen estos centros y si no existen gestores de la investigación, difícilmente vamos a captar a nuevos elementos por más que los promocionemos dentro de nuestro sistema educativo universitario. Pero hay otro aspecto importante también a nivel de los organismos estatales, específicamente, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, son los que deberían identificar los problemas y priorizarlos y hacer la demanda de investigación en esos campos. Pero de nuevo aquí es otro punto donde debe buscarse generar que se creen los organismos de investigación sectorial. La investigación es la base para generar políticas de salud y por lo tanto los organismos del Estado, los organismos de diferentes son los que deberían contribuir a formar también núcleos de investigación que tengan la capacidad de identificar las investigaciones que se han hecho, interpretarlas y aplicarlas.
en el desarrollo del país. Si no tienen esos núcleos, las investigaciones que pueden hacerse a nivel universitario, a nivel empresarial, están ahí, pero no han sido utilizadas, y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Por otro lado, creo que se ha señalado igualmente qué pasa con las investigaciones que se hacen si no se publican, o si se publican mal, o se publican donde no hay acceso a la mayoría de nuestros propios nacionales. Y aquí hay un problema que ya lo hemos discutido en la academia, que lo hemos discutido a nivel del Colegio Médico, la necesidad de centralizar la poca publicación de artículos de peso en 1, 2 o 3 revistas. Esto lo hemos planteado en más de una oportunidad. Cada cual, cada institución, cada sociedad médica quiere tener su revista y publica sin rigurosidad de calidad, y eso es dañino incluso. De tal manera que esto es otro aspecto que deberíamos ver cómo mejoramos la calidad de la publicación científica y la centralización en pocas revistas. Incluso a nivel de congresos estamos asistiendo a una situación en que antes había un exhaustivo y riguroso examen de los de comunicaciones cortas para ver su validez. Ahora se acepta cualquier estudio y eso genera riesgos. De tal manera que hay muchos niveles a los cuales indudablemente tenemos que apuntar. Y luego, obviamente, cuando hay estos grupos, tanto de investigación fuera de los organismos estatales o grupos de investigación que generen propuestas, estos mismos se encargan de la sostenibilidad, que es otro riesgo que ocurre con frecuencia. Se aplican políticas de salud, pero no hay seguimiento ni hay sostenibilidad porque no hay estos grupos de investigación internos que son los responsables. Gracias. Gracias, doctor Pretel. Doctor Rolando Calderón. Gracias, presidente. Bueno, insisto en felicitar a la doctora por la estupenda conferencia, pero quiero hacer referencia a un tema muy importante, la cuestión de las publicaciones médicas. Las publicaciones médicas están dominadas por las publicaciones americanas, norteamericanas e inglesas. Hoy día toda la información médica viene en el idioma inglés, querrámoslo o no. Y todavía dentro de esas revistas hay una coalición, por ejemplo. Ciencias básicas, si tú no publicas en Nature o en Science, no has logrado nada. Ahora, lo que estoy notando es que ya otros países se están abriendo, digamos, se están logrando poner en esas grandes revistas. Antes era Inglaterra, Estados Unidos, un poquito Alemania. Hoy día, por ejemplo, la medicina china y los investigadores básicos chinos están logrando entrar en artículos de ese tipo. Y lo mismo sucede con las publicaciones clínicas. Lancet, New England, Journal of Clinical Investigation, dominan las publicaciones médicas. Eso es muy importante, y tú y todos los que van a congresos internacionales en Estados Unidos se han dado cuenta que a esos congresos viene de gente de todo el mundo, porque saben que ahí está el origen de esto. Ese es un comentario. El segundo, breve pero muy importante, es sobre estos nuevos medicamentos llamados biológicos. Esto va a causar una revolución en el tratamiento de muchísimas enfermedades y va a causar una revolución en el costo de la medicina. Uno de los primeros que se está probando, mucho, que ya se está usando, es el tratamiento de la hepatitis C. Pero simplemente cada tratamiento de hepatitis C cuesta $90,000, para que tengas nota. Y han venido otros más caros todavía. Se acaba de anunciar uno nuevo para el tratamiento de una forma especial de leucemia, rara pero que existe.
$475.000 cada tratamiento. Entonces, es una nueva situación a la que yo no sé cómo los países, por no llamarlos pobres, los llamaré en desarrollo, vamos a acometer en este futuro de la medicina. Gracias. Gracias, doctor Calderón. El doctor Saúl Peña. Gracias. Bueno, yo quería agregar de dos puntos que a mí me parecen suficientemente importantes, sin excluir nada de lo que tú te has referido y lo que otros distinguidos colegas lo han hecho. Pero a mí me parece que hay dos puntos básicos. Uno es el económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras no se encuentren los recursos necesarios e indispensables para que el trabajo que se haga sea honesto y ético y realmente suficientemente satisfactorio, en vez de 2.000 soles mensuales, que es un absurdo, y lo pongo como ejemplo, se tiene que integrar y relacionarse con los medios, institutos o como se llame, con el gobierno, para que la economía que se va a tener que utilizar sea real, porque si no, donde no se previene no se cura. Y lo segundo es que creo que no solamente se debe pedir la ayuda de personas graduadas, doctoradas o con cierta experiencia de posgrado, sino quién mejor que tú para conocer las personalidades más distinguidas en estos campos y tratar de comunicarse directamente también con los más prominentes para ver si podrían contribuir viniendo incluso y planteando sus posibilidades para que desde esas fuentes, sin excluir otras, se pueda intentar lograr lo que tú intentas lograrlo. Gracias. Gracias, doctor Peña. Doctora. Sí, nuevamente, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, doctor Melitón Arce, porque los dos puntos son sumamente importantes. Bueno, el tema de la normativa, que efectivamente, como comentaba, muchas veces decimos las leyes no resuelven nada porque están ahí y no se cumplen, pero en ese caso particular sí hemos visto todas las aristas y hay algunos cambios necesarios, ¿no?, en el tema del investigador. Pero es verdad también que no podemos dejar en ese nuevo espacio que estamos tratando de generar el docente, pero allí tal vez no me he dejado entender porque en realidad se requiere que tengamos más docentes investigadores, eso sin duda, y que ese docente investigador sea mejor reconocido en su labor de investigador, no solo de docente, ¿no? Pero es allí el semillero de los investigadores principalmente. Pero también es necesaria la figura del investigador que no es docente. O sea, ambas figuras hay que construirlas completamente. O sea, que totalmente de acuerdo que el docente es el semillero para ese investigador que después puede ir a un instituto o puede ir al sector privado también. Y el tema de investigación en salud, sin duda. Como comenté, de alguna manera, por el hecho que salud tiene muchas instituciones en las cuales se hace investigación o desde otras vertientes, entonces el CONCITEC no ha hecho énfasis en salud en los últimos años, pero salvo de manera tangencial en los aspectos biomédicos. Pero es verdad que estamos buscando la manera a través de otros fondos estratégicos o articulando con otros sectores, principalmente el sector salud, de volver a generar esos espacios más específicos para el tema de salud, ¿no? y salud pública, prevención, etc. Así que está en el mapa, sin duda, pero hay que ponerlo aún más visible. El doctor Pertella tocó un tema también bien importante que ya lo venimos pensando en estas semanas, cómo generar esos núcleos de investigación. Pensamos que una vez que tengamos la información de todos los investigadores, un poco del who is who en el Perú,
en esa base de datos que ya nos vamos acercando a tener esa realidad, ahí vamos a poder detectar cuáles son los grupos, sin necesidad, creo yo, de a priori hacer una estructura adicional, ¿no? Porque uno revisa las bases de datos y pone un tema. Entonces, ¿quiénes son todos que están trabajando, por ejemplo, en tuberculosis? Hay muchos grupos trabajando en tuberculosis, pero vayamos poniéndolos en el mapa, en las diferentes universidades, en los institutos. Primero, ¿quiénes en tuberculosis? Y luego, ¿qué temas en tuberculosis? Y luego, ¿qué sinergias se pueden hacer? No solamente a nivel de los temas, sino a nivel de las regiones. Y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Entonces, el concepto que estamos tratando de construir es grupo de investigación. Por ahora, ¿no? Porque el concepto de centro de investigación o nuevo instituto de investigación nos genera necesidad de más recursos financieros, que lo queremos concentrar en el investigador y no necesariamente en generar otro centro. Entonces, la idea que ojalá vaya funcionando es tener mapeado todos los grupos, hacer sinergias y luego ver también dónde está la infraestructura. Me tocaron un tema de infraestructura que también es muy relevante, porque efectivamente en ese ecosistema de investigación necesitamos los investigadores, los técnicos y la infraestructura. Y eso es algo que vamos a empezar a mapear en las bases del CONCITEC. Toda la infraestructura que tenemos en investigación, por lo menos el equipamiento mayor, porque efectivamente hoy en día vemos que hay un equipamiento mayor que a lo mejor lo saben usar 3 personas en una universidad, en las regiones, y se usa 1 hora al día, ¿no? Cuando ese equipamiento podría, como en otros países, trabajar las 24 horas y ser usado por muchos investigadores. Entonces vamos a hacer un mapeo de infraestructura y de los grupos de investigación y ahí empezar a ir reconociendo esa masa crítica y ver cómo podemos apoyarla más. Que efectivamente también se ha tocado un tema de la importancia de ser selectivo, ¿no? Porque es verdad que si, por un lado, creo que en el Perú nos hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Antes éramos tan selectivos que entrar a la universidad era casi imposible, competir por fondos de investigación, publicar en una revista científica era realmente para un núcleo muy pequeñito. Hoy en día, tal vez se ha relajado un poco todo, ¿no? La investigación, las publicaciones, entonces todos publican, todos entran a la universidad, pero debemos ser capaces de ir allí donde debemos ser selectivos y buscar la calidad. Entonces, eso en investigación felizmente es algo que se puede hacer fácilmente, porque sabemos quiénes están produciendo investigación de calidad y quiénes están con la capacidad de hacerla conocer, ¿no? Pero es bien importante ir conociendo esos grupos que vayamos seleccionando por su calidad. Que tiene que ver, doctor Calderón, con el tema de publicaciones médicas también, ¿no? Sin duda en ese tema estamos totalmente de acuerdo. Y también en el tema de la revolución biológica que se viene. Eso es algo que queremos que también en el Perú no nos tome desprevenidos, ¿no? Cuando hablé de las tecnologías emergentes, el tema de la biomedicina, las nanotecnologías, el Internet de las cosas también para el tema de salud es una revolución a la que tenemos que estar muy atentos porque además por primera vez la tecnología no es imposible para países como los nuestros, ¿no? Cuando tal vez hace 40, 50 años hablábamos de ciencia y nos parecía que conseguir los recursos para muchas disciplinas era tan costoso que debíamos limitarnos a algunas. Pero hoy en día las tecnologías están al alcance de la mano, no las terapias, obviamente, pero sí la tecnología para producirla, porque muchas veces son nanotecnologías que el costo para producirlas no es lo que es más importante, sino todo el desarrollo que ha habido atrás de esos investigadores, de esos grupos, de esas universidades, y de ahí el costo de la terapia, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentas a esas tecnologías emergentes, sin duda. Y por último, doctor Saúl Peña, concentrarnos en los recursos para el investigador, ¿no? Tendré muy presente la frase de donde no se previene no se cura, así que tenemos que hacer prevención, pero el paciente
en este caso el investigador está ya en cuidados intensivos, ¿no? Como concepto, y hay que trabajar en esto. Pero como digo, estamos en el momento preciso porque todos entendemos que ahora esa es nuestra limitante. Muchas gracias por los comentarios. Gracias. Como hemos comenzado un poquito tarde, tenemos algunos minutos y le vamos a dar la oportunidad a preguntas y comentarios al doctor Perales, que nos solicitó, y el doctor Ríos. Doctor Perales. Alberto Perales. Ah, sí. No, sino que estaba mirando. Doctor Perales y doctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, Fabiola. Creo que tenemos una oportunidad especial para ayudar al país, en lo cual conjugamos el mismo objetivo que trae Concitec, porque no es la investigación, es la investigación como un medio para poder desarrollar al país. Y cuando uno dice desarrollar al país, daría la impresión de que uno está hablando del Perú. En realidad estamos hablando de la población peruana, el desarrollo de la población peruana. Y aunque usted ha hecho una broma al decir que necesita un poquito de vara para hacer llegar su iniciativa, detrás de la broma, como diría Saúl Peña, psicoanalíticamente hay una gran verdad. Y es que acá tenemos la única ocasión en la cual un amigo congresista, muy cercano a la academia, por varias razones, justamente tenemos los dos elementos, la ciencia y la política. Y coincido con el doctor Pretel, y esto es una cosa importante, que nada hacemos con crear conocimientos si ese conocimiento no se aplica en bien del país. Y acá hay una brecha fundamental. Nosotros producimos el conocimiento, pero quienes lo aplican generalmente son los políticos, que asignan los presupuestos debidos. Esa es una brecha que yo creo que Concitec debiera tratar de acortar. Es necesario reuniones entre científicos y políticos, porque ambos tenemos el mismo objetivo, desarrollar al país. Me encanta su propuesta del ecosistema y quisiera, señor presidente, con todo el respeto del caso, señalar que en esta oportunidad la academia, que tiene por obligación ayudar a los poderes públicos, y en este caso ayudar a Concitec, que es ayudar a un poder en beneficio de lo público, este es un espacio muy reducido para discutir una cosa tan importante. Mi sugerencia sería que la academia prontamente cite a todos los académicos, somos más de 100, para poder tener un trabajo conjunto y alcanzar a la doctora Fabiola León Velarde una serie de propuestas, porque en este momento somos muy pocos. Creo que ahí contribuiríamos también al país. Pero hablando del ecosistema, quisiera señalarle dos riesgos. El primero es que se ha descrito que no basta que una investigación sea científicamente muy bien hecha. Lo importante es que tenga valor social, que esa investigación sirva para el bienestar del hombre. Y el segundo aspecto es que los grandes expertos están preocupados por el hecho de que la tecnología se está desarrollando muy velozmente, pero el hombre no, particularmente en su aspecto moral. Y cuando hablamos de talento humano, efectivamente el talento humano hay que utilizarlo, pero ese talento humano, con un instrumento como la ciencia, si ese talento humano no está en un hombre con valores adecuados, puede utilizar esa ciencia para mal y no para bien. Y le digo esto porque en el último congreso de la academia, hace pocas semanas, tuve oportunidad de presentar los estudios que estamos haciendo en San Marcos. De cada estudiante que ingresa a San Marcos tiene que vencer a 50 contrincantes, de tal manera que es una selección muy alta. Pero cuando hemos estudiado la parte moral de los estudiantes, encontramos que 1 de cada 5
antes de ingresar a la universidad, en los días previos a sus clases, presenta características de conductas violentas y antisociales. O sea, son muchachos que vienen afectados por una serie de variables sociales que como seres humanos los tienen en menores condiciones que otros. Y cuando hemos hecho el estudio a nivel de toda la universidad, datos que vamos ya a publicar, es 1 de cada 3. 1 de cada 3 que presenta estas características de conductas violentas. Naturalmente que este es un dato de encuesta, no es simplemente, no es un diagnóstico, pero es una alerta. ¿Qué tipo de población estamos creando? Y ahí un reclamo a Concitec sería, podemos tener las mejores políticas de salud, pero ya sabemos que el verdadero enemigo no son las políticas mal hechas, es la corrupción que daña todas las instituciones y que daña muchas de nuestras buenas iniciativas. ¿Quién investiga la corrupción, que es un enemigo de todo el país? En tal consecuencia, doctora León Velarde, yo sí le insistiría en que la gran tarea que usted tiene es sensibilizar a estos productores de dinero que pueden ayudar a la investigación, que no solamente la riqueza es lo que el Perú necesita. Perú necesita valores, necesita ejemplos, necesita buena educación, necesita buena salud, necesita un desarrollo moral, y eso hay que investigarlo, no es cuestión de dejarlo a la pobre casualidad. Creo que ese es un reto en el cual la academia podría de alguna manera apoyar. Gracias, doctor Perales. El doctor Río Montenegro. Gracias, señor presidente. Mis sinceras felicitaciones, doctora León Velarde. Una extraordinaria presentación con un motivo también de lo más alto que podamos pretender, toda vez que la investigación es el motor del desarrollo humano, científico y todo, en todo aspecto. Hemos personalmente tenido cierta posición crítica frente a Concitec, porque no solucionaba los problemas de investigación, y la principal respuesta era que no había recursos. Pero ahora eso parece que está cambiando. Acabo de escucharle que hay 3.000 millones de dólares, ¿no?, que están sin utilizar por las universidades. Entonces ya eso no sería motivación de no hacer las cosas, y me felicito de saber que usted está en esa tarea, que es la preocupación, debe ser la preocupación primaria de una institución como la que preside. Un amigo muy cercano, funcionario de una institución equivalente al no equivalente, que tiene las funciones del Concitec en el Perú, pero en Brasil, y donde hay un rango prácticamente ministerial y con ingentes recursos provistos por el Estado, me comunicaba que cuando venía acá se sentía decepcionado porque no parecía haber motivación para hacer las investigaciones, a pesar de que ellos les proponían y les propiciaban ventajas para que vayan investigadores a Brasil o haya un intercambio más activo. Yo creo que con usted este panorama debe cambiarse. Ese es un tema. Indudablemente lo fundamental en Concitec, en este tema de investigación, son los recursos humanos que deben formarse desde la universidad mediante tal vez un incentivo con cambio de currículo, o en el currículo incorporar
temas que lleven a eso, no solamente enseñarles lo que se sabe, sino enseñarles a preguntar y a interrogar en cada tema, en cada aspecto del interés humano. Y en cuanto a lo que concierne a salud, no sé si la labor de CONCITEC pueda canalizarse a través de una institución dedicada a salud, porque es múltiple el panorama que debe abarcar CONCITEC. Pero si hay un canal que se encargue de desarrollar específicamente lo que es salud en su más amplio significado, es posible que los resultados sean mejores y más concentrados en esto. Tenemos el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, pero tal como lo veo, es un instituto público, digamos, que sirve a las demandas del Ministerio de Salud. Pero, ¿qué pasa con el resto de entidades, universidades, público en general, u otras profesiones, tanto de medicina como de salud, que tendrían interés en hacer algo en salud? Entonces, yo creo que hay limitaciones en el Instituto de Salud, en el Instituto Nacional de Salud, y aquí tenemos a prominentes funcionarios y personas en esta institución. Si hay algún tipo de apertura del Instituto Nacional de Salud para que cumpla justamente esta función, como lo existe, vamos a poner como ejemplo simplemente el NIH, Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Entonces, algo que pueda hacer el brazo ejecutivo de CONCITEC en lo que concierne a salud. Lo hago como una propuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con el doctor Ricardo Londo vamos a concluir estas rol de preguntas. Gracias, señor presidente. Me uno a las felicitaciones. Lo dicho mucho mejor que lo pudiera expresar. Quería llevar una preocupación y voy a que toda la toma de decisiones que representa nuestra sociedad, la parte activa de nuestra sociedad, no se sustenta necesariamente en los resultados de la investigación y desarrollo. Y me refiero pues a la producción, comercialización de bienes y servicios, me refiero a lo cultural, me refiero a lo administrativo y también a lo político, con mención especial a nuestro amigo el doctor Gino Costa. Muchas gracias. Gracias, doctor Rondosno. La doctora Fabiola León Velarde. Muchas gracias por estos últimos comentarios, pero no menos importantes, que no puedo estar más de acuerdo. Con respecto a aquí han habido varios comentarios con respecto a que los proyectos, las investigaciones deben no solamente ir de la mano al conocimiento que debemos hacer para hacer política pública, sino estar más cerca a los políticos, ¿no? Eso es un tema que recojo, doctor Perales, porque efectivamente en mi mapa de reuniones no estaban todavía los sectores, ¿no? Los sectores sí, pero no el aspecto político ya per se, sino los sectores relacionados con ciencia y tecnología. Así que creo que es una sugerencia importante ver cómo no solamente acercarme a los sectores donde obviamente me voy a reunir con los ministros y viceministros, sino ya con los que toman las decisiones políticas en los sectores, ¿no? O más bien con quienes desarrollan la política, o hay algo que se puede incidir que sin duda no son los mismos que se dedican a la ciencia y tecnología en los sectores. Así que, en fin, voy a ver cómo puedo generar esos espacios, pero me parece importante. Y lo otro, muchas gracias por ese espacio que podría tener para recibir las sugerencias de la academia. En salud, como digo, hay un camino por recorrer para nuevamente cómo el CONCITEC debe articular
y debe sumar esfuerzos y debe hacer sinergias. El doctor Montenegro, con respecto a si se puede canalizar o a través de otra institución, en realidad ahí habrían dos figuras, siendo el CONCITEC la instancia promotora de diferentes fondos, no podría canalizar los diferentes fondos por otra institución, porque esos fondos deben ser fondos necesariamente concursables por la política, por la normativa del CONCITEC. Pero sí podría generarse algo que no tenemos. Yo he mencionado que tenemos fondos estratégicos de los multilaterales para agricultura ahora, para pesca, para innovación. Podríamos buscar un fondo para salud, ¿no? Eso me parece importante también. Pero siempre con la dinámica o el mandato que tiene el CONCITEC, que es a través de su brazo ejecutor, el FONDECIT, generar concursos y diferentes instrumentos que promuevan, en este caso, el sector investigaciones en salud. Y también desde la academia a mí me gustaría que pudiesen ayudarme en el tema de priorizar. Yo sé que eso siempre es difícil y siempre tomo una cita que tenía Pasteur, que él decía, no existe la ciencia aplicada, ¿no?, sino las aplicaciones de la ciencia. Y en ese sentido, el no apoyar las ciencias básicas parecería estar, más bien, sí, generar priorización parecería ir en contra de este concepto. Pero por otro lado sabemos que los recursos no son muchos. Entonces en salud también nos parece muy importante, con esa misma mirada, dónde están las necesidades más importantes, donde de resolver problemas nuestros de salud, donde ya hemos hecho un aporte importante, porque creo que si estamos cerca a poder resolver de manera integral un problema, continuemos por ese camino, ¿no?, relacionado a los problemas que evidentemente más nos preocupan como población. Sin duda el tema de nuestra infancia es muy, muy importante. Creo que ese tema no se puede desdeñar, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes nos ayuden a través de la presidencia, doctor Osvaldo Segarra y todos los académicos, en que podamos ir ubicando esas instituciones, esos grupos, esas áreas donde podemos hacer una diferencia a través de la investigación. Y por supuesto, sin perder de vista el tema de articular con aquellos profesionales que están trabajando las disciplinas más humanas y entender qué está pasando con nuestra población que tiene tantos índices de corrupción. Ese es otro de los aspectos que se está discutiendo mucho en CONCITEC, no solamente reconocer en la base de datos para que puedan articular con los investigadores a los profesionales de ciencias sociales y humanas, sino también si apoyamos o no, abrimos fondos concursables también para temas como justicia, corrupción y otros que son tan importantes para basar en la evidencia nuestras políticas públicas. Ese es otro debate que tiene que ver mucho también con los recursos financieros, pero si no se investiga, si no se hace allí donde están los investigadores, ¿dónde lo vamos a hacer? Pero nuevamente va a ser bien importante articular con los institutos, con las academias, con las universidades. No sé si me está pasando algo. Doctor Montenegro, de las universidades son 3.000 millones de soles, pero igual es muchísima plata. Sí, de repente me equivoqué. Porque los otros fondos sí son en dólares, los de pesca, agricultura, eso sí. Las de las universidades, pero es mucho dinero, igual es muchísimo dinero, pero no los quiero entusiasmar tanto por eso. Y por último, perdón, doctor, no lo anoté porque ya no me quedaba hoja. Mi pregunta era una preocupación que la toma de decisiones por la sociedad no está acostumbrada basada en la ciencia o en la investigación y el desarrollo.
va desde la producción de bienes y servicios, comercialización de bienes y servicios, aspectos administrativos, culturales y los políticos también. Sí, totalmente, sí. Debemos acercarnos más a allí donde se toman las decisiones. En el plan de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski aparece una asesoría en la presidencia. Así que yo tengo la intención de ir con su plan y decirle qué tal si lo ejecutamos, porque esa era la voluntad del presidente, ¿no? Que hay una asesoría, un grupo de científicos más cerca de la presidencia. Entonces yo creo que, bueno, hay que generar ese espacio porque es muy importante que efectivamente trabajemos basados en la evidencia las políticas públicas. Creo que el tema del niño costero y el cambio climático nos ha enseñado más que otro ejemplo que no estamos haciendo eso. Porque una vez que tenemos el desastre encima, nos damos cuenta que ya teníamos evidencia o que lo que hemos debido hacer antes para que eso no ocurra está en las instituciones del Instituto Geofísico, el INGEMET, el CENAMI, pero sin embargo reaccionamos basados en otras situaciones y no en la evidencia de lo que nos dice la ciencia. Creo que ese ejemplo de este desastre tan tremendo para el Perú no puede soslayarse, ¿no? Y es el más importante para decir que tenemos que trabajar en la evidencia, pero eso en el ámbito básicamente de ciencias de la Tierra, pero en todos los ámbitos podemos tomar ejemplos como eso, principalmente también de política pública, como mencionaba, en estos sectores donde tenemos tantas dificultades de salir adelante como es corrupción, justicia, ¿no? Y otros que tienen que ver con los valores como sociedad. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta reunión de una ya tradicional tertulia donde se tocan temas de diferente naturaleza. Quiero, a nombre de la Academia Nacional de Medicina, agradecer a la doctora Fabiola León Velarde por su interesante conferencia sobre investigación y desarrollo. Nos ha planteado las posibilidades de tratar de hacer lo que encuentra como realidad y mejorarla. Yo creo que esta es una actitud siempre positiva de la doctora León Velarde en todos los ámbitos que ella ha participado. Hace una semana la escuché hablar con la misma entusiasmo en el discurso de orden de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su aniversario sobre educación superior y universidades y la realidad y el futuro, etcétera, etcétera. Lo hizo con tanto conocimiento e interés como el que ahora nos ha manifestado en la investigación. Lamentablemente para la universidad deja su cargo antes de concluirlo, un cargo exitoso, pero la universidad también tiene conciencia de su participación y su rol en la sociedad y le ha dado autorización para que continúe en un nivel de donde ella, podríamos decir, se mueve como pez en el agua. Es una investigadora nata, la hemos sacado un poco de la investigación, de su laboratorio y la hemos puesto al servicio del país. Esa es la realidad en la cual nosotros estamos ahora presentes. Doctor Luis Varela va a continuar seguramente esta actividad que ha dejado la doctora León Velarde por las calidades que tiene. Quisiera de alguna manera, no de alguna manera, sino aparte de agradecer y de entregarle la constancia por su participación tan interesante, como un reconocimiento de la Academia a esta tertulia. La doctora Fabiola León Velarde, le diré en este caso Fabiola, tenemos una larga etapa de amistad y de participación en la gestión de la universidad y ahora sé que ella lo va a hacer muy bien. Quiero anunciar que el doctor Raúl Morales ha sido elegido presidente de la Academia Nacional de Medicina que comenzará a partir del mes de noviembre. De todas maneras, el éxito es garantizado por las calidades que él ostenta.
El doctor Morales, a su vez, les va a hacer algunos anuncios que corresponden. Muchas gracias, doctor Segarra. Gracias, doctora León Velarde, por su presencia, su participación extraordinaria. Gracias a todos ustedes. Es grato invitarlos a las actividades de la Academia del mes de octubre. Martes 17, sesión conjunta con el Instituto Nacional de Salud. Tema: Evaluación de programas e intervenciones sanitarias. Lugar: Centro de Convenciones. Jueves 19, sesión ordinaria. Trastornos neurocognitivos, demencia. Coordinador: doctor Eduardo Penny, Centro de Convenciones. Jueves 26, sesión extraordinaria de incorporación como académico honorario del académico doctor Eduardo Gotuso. 7:30 de la noche, Casa Honorio Delgado. Viernes 27, sesión extraordinaria de incorporación como académico honorario del afamado científico doctor Salvador Moncada. Local: Instituto Nacional de Salud, 7:30. Sábado 28, tertulia académica. Sábado 28, también las señoras del Comité de Damas nos invitan a una presentación de Noche Criolla en el centro Casa Honorio Delgado. A continuación, nuestro agradecimiento a la doctora por la señora Eliana de Segarra. Invitamos a los señores académicos para la foto de familia. De paso, agradecemos al Comité de Damas, que siempre se ha portado adecuadamente y con gran satisfacción para todos nosotros. Siéntate. Un poquito.